Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase. Vamos a comenzar con el módulo 6, en el que ya poquito a poco vamos dando pasos un poquito más direccionados, ¿no? En cada una de las regiones que tenemos dentro de la espalda y vamos sacando también diferentes matices de patologías o dolencias dentro de las diferentes localizaciones que pueda tener la espalda y que pueden influir en nuestro dolor crónico. Hasta hoy, es verdad que es un curso que es bastante denso, incluso nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no?, que íbamos a ser capaces de generar tanta cantidad de contenido. Yo sé que es muchísimo, pero bueno, creo que es algo que os va a ayudar a entender mucho mejor todo el funcionamiento tanto de vuestra espalda como de vuestro dolor y, como decíamos, ¿no?, parte de nuestra promesa, de nuestra propuesta de valor, estaba en realmente llegar a tener esa pedagogía y esa educación de cara a las lesiones de espalda para pacientes que de verdad lo necesitaran, con ese dolor crónico. Y creo que, sinceramente, estamos rompiendo bastantes barreras. Hoy nos toca la zona torácica, la zona dorsal, ¿vale? Recibe el mismo nombre, se puede denominar de ambas formas, y a fin de cuentas, pues es esa región de la espalda que se va a ubicar entre nuestras cervicales, nuestro cuello y nuestras lumbares. Esa zona que ya va a empezar pues con los glúteos, ¿no? Con la cadera, con el miembro inferior, etcétera, etcétera. Entonces, para profundizar hoy en el dolor torácico, os he querido traer dos claves, ¿vale? Dentro de esta región. Una de las dos premisas sobre las cuales vamos a hablar va a ser, por un lado, la hipercifosis, que vais a ver ahora en qué consiste. Vamos a ver también ejercicios, cómo solucionarlo, aunque evidentemente en este módulo ya tenéis también parte de las rutinas de movilidad y de estiramiento, que son claves. Y luego también, dentro de la región torácica o de la región dorsal, tenemos que hablar de la caja torácica, ese, digamos, ¿no?, enclave en el que se junta mucha parte de los órganos, mucho, al final, principalmente nuestro sistema visceral se encuentra ubicado entre nuestra región torácica y nuestra región lumbar. Son como, diría, ¿no?, el espacio de nuestro cuerpo donde se alojan la grandísima mayoría. Evidentemente, luego hay otras zonas como, por ejemplo, ¿no?, los músculos, que podríamos considerarlos también como un órgano que se distribuye a lo largo de todo el cuerpo, pero principalmente en la caja torácica es donde vamos a encontrar la gran parte de nuestro sistema visceral. Comenzamos pues con la hipercifosis. La hipercifosis os sonará esta imagen por muchas personas, sobre todo cuando ya van entrando en determinada edad, que tienden como a generar esa chepa, incluso no ese morrillo, aunque el morrillo generalmente tiene un componente más adiposo, más acúmulo de grasa. Esta curvatura, muchos de vosotros y de vosotras la habréis visto, pues eso, en personas mayores, en gente, ¿no?, que tiende a tenerla muy marcado como esa, pues, pequeña chepa del jorobado de Notre Dame, ¿no? Como tal, la hipercifosis simplemente consiste en un aumento de la curvatura dorsal por diferentes motivos, los vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero sobre todo, una de las cuestiones que quería remarcaros es que esta hipercifosis puede generar compensaciones, tanto cervicales como lumbares. Dentro de nuestra espalda y de nuestro cuerpo en general, cuando una de las partes genera algún tipo de disfunción, o sea, no es eficiente, bien sea en su movimiento o bien sea, pues eso, en su función, va a tirar siempre de las regiones que tiene por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha. Y en este caso, la hipercifosis puede generar compensaciones cervicales y lumbares. De hecho, es muy frecuente que si tenemos un paciente que curse con hipercifosis dorsal, tenga también algún tipo de hiperlordosis, bien sea cervical o bien sea lumbar. Esto, repasando un poco, ¿no?, dentro del módulo de anatomía, acordaros que tanto la cifosis como la lordosis son esas curvaturas que podemos analizar desde el plano lateral de la columna. Pues teniendo esa premisa en cuenta, es muy común, ¿no?, que un paciente tenga un dolor cervical crónico, vamos a poner el ejemplo, y que analizándole y valorándole, no sea tanto el problema cervical como tal, sino que sea a lo mejor una disfunción dentro de la columna dorsal, como pueda ser esta hipercifosis, que le esté generando una compensación cervical y que eso le lleve a ese punto de dolor de cuello, por ejemplo. Por eso es importante analizar este tipo de patologías. Como os decía, ¿qué tres tipos de hipercifosis nos podemos encontrar? Como es un clásico, ¿no?, dentro
de la anatomía y de la patología. Por un lado, la congénita, la que tiene características genéticas, la que viene un poco, ¿no?, de herencia de nuestros padres, y es en la que menos se puede hacer, porque cuando existe ese componente genético, pues modificarlo no es tan sencillo. Sí que luego se puede corregir, evidentemente, pero si digamos que venimos de una familia que tiene tendencia a generar esa hipercifosis, nosotros evidentemente vamos a tener muchas más papeletas que un paciente que no parta con ese componente genético. Por otro lado, la hipercifosis adquirida. Esta puede venir y, de hecho, voy a aprovechar a colación de uno de las consultas que nos hicieron por Instagram, y era, o sea, una chica que nos preguntaba algo del estilo: Oye, Dani, hace poco me operaron de la espalda por un problema, tuve una caída, tuve una fractura vertebral, me han puesto una placa, ¿esto me puede generar algún tipo de escoliosis o de hipercifosis? Pues la respuesta es que sí. Hay veces que después de un antecedente traumático, un golpe, una caída, una fractura, la colocación de unas placas por el motivo que sea, porque a lo mejor el traumatólogo haya considerado que tenemos una hernia o protusión que hay que tratar quirúrgicamente, pues eso puede provocar que en el medio y largo plazo nos aparezca esa hipercifosis. Es perfectamente normal. Eso, evidentemente, no quita que podamos seguir haciendo un trabajo de estiramientos, movilidad, etcétera, etcétera, que va a ser también muy, muy interesante, pero es una vía más, ¿no?, por la cual poder, digamos, generar una de estas hipercifosis. Y por último, la hipercifosis postural. La hipercifosis postural sobre todo se da en gente que tiene trabajos o a lo mejor muy sedentarios o con ciertos sobreesfuerzos físicos, ¿vale? Digamos que nos situaríamos en los dos extremos, desde una persona que prácticamente pasa la gran parte de su día sentado o de pie en una postura estática, o bien una persona que termine manipulando cargas muy muy pesadas y eso genere que su cuerpo tenga que generar esa adaptación. Aquí, importante, que sea una hipercifosis postural no quiere decir que con un corrector postural la vayamos a solucionar. Y esto es verdad que a lo mejor es un poco más opinión mía, pero me gusta siempre transmitiros esta idea. Y es que tendemos muchas veces a pensar que si yo tengo una hipercifosis, como sucede en la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, si yo me pongo un corrector postural me va a desaparecer. Vale, la clave, sobre todo, estaría en pensar que antes de utilizar un elemento externo, trabajar nuestra propia musculatura, es decir, desarrollar nuestro sistema interno. Si evidentemente hemos realizado nuestro programa de ejercicios, llevamos tiempo entrenándolo y aún así nuestra hipercifosis postural está muy muy marcada, podemos aprovechar y utilizar un corrector. Pero yo soy de agotar primero la vía en la que ponemos de por medio todos los recursos que tiene nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema, para ya después utilizar sistemas externos, como puedan ser órtesis, correctores, dispositivos en 8 me da absolutamente lo mismo. Como os digo, es una opinión en la que entra cierto componente personal, pero de verdad, muchos pacientes tienden a decir, bueno, pues si mi problema es postural, perdón, me pongo un corrector postural y ya está. Eso realmente es pan para hoy, hambre para mañana en muchos de los casos, ¿eh? Os digo que si realmente hemos agotado toda la vía de fortalecimiento, ejercicios, movilidad, etcétera, etcétera, y seguimos con el problema, puede ser un recurso. Pero en el corto plazo yo soy más de apostar por eso, por la fisioterapia activa, más que por los correctores pasivos. Dicho esto, ¿cuál sería una de las claves para poder trabajar nuestra hipercifosis? Pues aquí gana todavía más importancia la parte de ejercicios y dentro de esa parte de ejercicios, aquí veréis que os he traído sobre todo tres, ¿vale? El de abajo parece que son dos, pero no, es el mismo y evidentemente dentro de los